José Sabogal nació en el departamento de Cajamarca, en la provincia de Cajabamba. Durante su niñez era un niño muy curioso. Una anécdota contada de su vida nos relata que cuando era niño quería conocer el mar y nos dice que él se escapó de su casa tan solo por mirar el mar, por lo que había contado a sus tíos acerca de cómo era el mar. Esa curiosidad no tan solo lo demostró ahí, porque durante ya su adolescencia y su juventud, Sabogal juntó dinero trabajando en la hacienda de sus padres y se fue de viaje a Europa para estudiar arte. Fue a Francia primeramente, luego a Rusia, estuvo por África y gracias a ese viaje pudo tener un concepto del arte, principalmente el arte europeo, luego un concepto del arte africano. Luego viene a Lima, luego viene al Perú, vuelve al Perú en el año 1918 y con la influencia ya del regionalismo argentino, llega al Cusco, donde empieza a hacer sus primeros trabajos de pintura, de óleo, donde empieza a pintar a indígenas, algo muy revolucionario para su tiempo, porque se sabe muy bien que en ese tiempo lo que prevalecía eran las pinturas oligárquicas, las pinturas que reflejaban academicismo, reflejaban una tradición que ya venía desde la época de la colonia. Edilberto Mérida nació en el Cusco en el año de 1927 en el barrio de San Cristóbal. Dicho lugar albergó a artistas populares de la ciudad incaica. Aprendió el oficio de carpintero en el Politécnico del Cusco y ejerció dicha profesión en Arequipa. Años después regresará al Cusco como profesor en el Politécnico y donde tendrá sus primeros encuentros con el barro. Su estilo fue único de tipo expresionista y considerado como el barro de la protesta. La crítica lo considera como el Picasso de los Andes, pues transformaba la realidad. Asimismo, fue llamado como Yurlimachic, como aquel que hace hablar el barro, y es considerado como el máximo representante del expresionismo indio en el Perú. A continuación, reforzaremos más acerca de José Sabogal a través de la entrevista que hemos conseguido de un profesor de la Escuela de Bellas Artes. Recordemos que José Sabogal llegó a ser profesor de dicha institución en el año de 1920 y asimismo director de esta entre los años de 1932 y 1943. Le preguntaremos al profesor de pintura, Luis Alberto Espinosa López, acerca de los aportes de José Sabogal al arte peruano. Veamos a continuación. En este caso, la pintura, siendo Sabogal profesor en primer lugar de dibujo y luego de pintura, en ese punto se generan también diferentes quiebres en relación a los gustos que existieron en el inicio del siglo XX, ¿no? Entonces, la escuela, desde su fundación con Daniel Hernández, que fue el primer director, impulsó más una escuela francesada por su misma influencia como artista en el extranjero. Entonces, esas influencias sirvieron para poder institucionalizar un sistema de aprendizajes, tomando en cuenta ese tipo de contextos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hace Sabogal es fomentar más una cohesión, digamos, de fuerzas que en este caso vendrían a ser, de acuerdo también a sus influencias, un grupo humano como el indio, que en ese entonces era también símbolo de exclusión, símbolo de un racismo ilustrado, que no se acostumbraba a ver en unos salones de pintura o en el ámbito más intelectual, digamos, de aquel entonces, ¿no? Entonces hay una influencia desde la enseñanza, ¿no? Hay una influencia en la ruptura de paradigmas estéticos,
en la inclusión también del indio como propuesta conceptual a la vez, ¿no? Porque no es solamente en la representación misma, sino también en la interpretación de, de la subjetividad en este caso, ya que los artistas que los alumnos que estuvieron con él, como Julia Coesido, Camilo Bret, Ignatea Reynoso, en su plástica, si bien tienen alguna influencia, pero se pueden caracterizar de manera independiente con un estilo personal, ¿no? Entonces, eso al ámbito institucional, como docentes, como artistas, ¿no? O como educadores. El otro punto es a nivel nacional, ¿no? Porque se le da un impulso a través del Estado y en este caso forma parte de todo un proyecto como Patria Nueva, impulsado por la guía. El impacto en Leuton Mérida ha tenido fuerza desde la misma concepción de lo que se entendía como el arte culto, ¿no? Digamos, el impacto ha sido también de ruptura de paradigma, ¿no? Porque él menciona lo del arte culto. Sí, lo que pasa es que hay unas diferencias intelectuales, entre comillas, que se generaron pues en el siglo XX, que impidieron que entrara en estos espacios institucionalizados del arte la producción de los artistas populares. Entonces el impacto es fuerte porque empieza a también tener cierta influencia en muchos artistas eh, que vienen de provincia a estudiar en una escuela de arte. Entonces ese impacto no solamente sirve como influencia o identificación también, sino que también es símbolo de un reconocimiento y de una lucha también de hacerse o de reivindicar, digamos, lo que ocurre en las comunidades, lo que ocurre en los Andes. Entonces es también hacer visible ese Perú que de alguna manera no se conoce, porque el Estado no llega, y por medio del arte, en este caso la cerámica, se empieza a comunicar y a transmitir un mensaje, ¿no? Un mensaje que a la vez tiene un fuerte impacto, no solo desde lo que puede comunicar como imagen, sino desde el mismo estilo de la producción, ¿no? Entonces, utilizar el barro, utilizar ese carácter también expresivo, nos hace también valorar que hay otros elementos también. Para enriquecer más nuestro trabajo, nos dirigimos a distintos museos para poder mostrar las diferentes obras de estos grandes artistas. Empezaremos visitando en primer lugar el Centro Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos, donde un representante nos dará a conocer aspectos poco conocidos del artista José Sabogal. Nos encontramos en el Museo de Arte de la Casona San Marcos con la señorita Carolina Estrada, estudiante de literatura de la Universidad Mayor de San Marcos. Nos va a comentar acerca del papel de Sabogal en el indigenismo. Bueno, gracias por la presentación. En este caso, como ya mencionaba mi compañero, yo trabajo en el Museo de Arte de San Marcos y dentro de la colección de retratos vamos a encontrar uno que pertenece a Sabogal. En este caso, como sabemos, Sabogal es un artista de corte indigenista y la obra que vamos a encontrar en el museo es de Carlos Vice. Es muy extraño que vamos a encontrar aquí un retrato de Sabogal que tiene las características que normalmente tiene el arte indigenista, como el uso de colores más tierra, las características del rostro mucho más marcadas, por ejemplo la nariz o las manos, ¿no? En este caso en el retrato solo se va a poder ver el rostro. Y bueno, en relación a lo que es Sabogal y su filiación indigenista, como sabemos, el indigenismo surge y se ve muy influenciado por lo que es el pensamiento de Mariátegui, ¿no? En este caso, desde el punto de vista literario, como yo lo enfoco, el indigenismo para Mariátegui, en este libro de los 7 ensayos de la reflexión de la realidad peruana,
En el último ensayo que está orientado a la literatura, él habla acerca del papel que tiene que cumplir el indígena. En este caso se dice que ese sujeto no ha sido muy tocado por la literatura, ya sea ni en estudios críticos, ni tampoco dentro de lo que es la representación del mismo como un sujeto en el cuento, la novela o en la poesía. Entonces, a través de ello, Manetek intenta revalorar el papel del indio a nivel social, cultural, económico. Siendo la compañera Carolina Estrada, acá podemos ver la obra que mencionó. Es un retrato de Carlos Vice, que fue un historiador sanmarquino y considerado por muchos uno de los eruditos más importantes del siglo XX. Aquí podemos observar que a diferencia de otros retratos generales, es un poco más brusco, si se podría mencionar. Tiene factores expresivos mucho más marcados, la nariz, la gestualidad, aparte de la misma técnica que se puede observar. Rasgo muy diferente, muy llamativo en Sabogal, porque Sabogal generalmente pintaba indios y es lo que más que todo nos concentramos en el trabajo. Y como otro dato curioso, podemos ver que en la cajita del fósforo llama, uno de los más conocidos acá en Lima y Perú en general, vemos que la llamita fue diseñada por él mismo, siguiendo los patrones del indigenismo. Muestra clara del acercamiento del artista con la sociedad en el tiempo moderno. En la sección indigenista, que es muy poco para ir a un museo de arte de Lima, encontramos la pictórica de Sabogal. Si bien no nos concentramos en el material primordial del trabajo, encontramos otra faceta del pintor. Observaremos su receta en la revista Mauta y sus retratos más característicos. Veamos un poco de ellos. José Sabogal no solo se limitó a la pintura de indígenas, que es lo que más redundante o lo más trascendente es su obra. Como ya observamos en el caso del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la casona, también pintaba retratos. Allí podemos observar a su suegro. En este caso podemos observar a Carlota Ceballos. Este es un dato un poco anecdótico, pues Carlota Ceballos es su alumna. Fue discípula de él en 1931, cuando aún se desempeñaba como docente en la Escuela de Bellas Artes. Al igual que el retrato de Oscar Vice, vemos que las expresiones marcadas son más duras, no propias de un retrato común. Destacan los tonos tierra en la composición y vemos que es una pose muy fotográfica, algo muy distinto a las típicas retratos que mostraban una imagen recta y culta. También observaremos la silografía, algo muy común y muy relevante durante su periodo como ilustrador de la revista Mauta. Vemos un poco. Otro punto más fuerte en la carrera de Sabogal es su paso por la silografía, considerado hasta el momento como uno de los maestros más grandes tanto de la pintura como de este arte. Vemos aquí la representación de un indio. Aquí también vemos su faceta indigenista, pues sigue plasmando la realidad. Pero como hecho curioso, este indio representa a un gran maestro suyo y amigo, Mariano Flores. Podemos observar esta representación en una publicación de la época. Se podría comparar a Mérida como una persona, un artista que revalora el arte precolombino también, porque volvió a las formas originales, mostrando así las características de los personajes, el movimiento, de sus facciones que antes se mostraban en las cerámicas precolombinas y andinas. Después de haber visitado diferentes museos, ¿qué relación podemos encontrar entre estos dos grandes artistas peruanos? En primer lugar, encontramos en la obra de José Sabogal algo innovador, pues al pintar indios en su época revolucionó la plástica peruana. ¿Por qué? Porque la plástica tenía la costumbre de pintar algo europeo y revolucionó el academicismo que imperaba durante esos días. Asimismo, Mérida plasmó el sufrimiento del indígena a través del barro, es decir, plasmó imágenes retorcidas como pies y manos de gran tamaño o expresiones faciales con un toque único, lo cual revolucionó el arte de su época. Una segunda conclusión con respecto a la obra de Mérida
es que dicha obra es de aceptación mundial, tiene un carácter muy personal y una patente visual nítida conocida como el expresionismo indio. Los motivos de inspiración de Mérida van en 3 puntos. El primer punto es representar al indígena, un segundo son las ideas religiosas y un tercero también tomando las ideas del indio pero en tono reivindicativo. Sin embargo, en sus últimos años retoma estos 3 puntos para poder plasmar su arte. José Sabogal tuvo 2 etapas durante su producción artística. En un primer momento fue la etapa indigenista, donde pintó cuadros donde los personajes principales eran indios y paisajes de los Andes del Perú. Otra segunda etapa fue la etapa mestiza, donde pintó a personajes representativos del arte mestizo, como por ejemplo a Inca Garcilaso de la Vega, o familiares o discípulos que tenían rasgos mestizos. Para nosotros, Edilberto Mérida representa uno de los grandes exponentes del arte plástico peruano. Asimismo, le destacamos su gran labor de reivindicación indígena, lo cual creó en nosotros una realidad más clara con respecto a la explotación indígena de aquellos años. Con respecto al legado de Mérida, su hija, María Antonieta Mérida, es aquella que continúa su legado del barrio de la protesta, aplicando un nuevo toque a su arte. Como también vemos en José Sabogal la actitud reivindicativa acerca de lo indio. Eso lo vemos en el trayecto de su carrera pictórica. También el legado que dejó Sabogal para que así se mantenga esta reivindicación a lo indígena. ¿Fue importante Sabogal? Pues sí, nos dio una nueva mirada acerca de lo indio y abrió puertas a un nuevo arte peruano. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se olviden tampoco de comentar. Y nos vemos en el próximo video, si es que la profesora no jala.